muchas gracias. Es un placer volver a estar con ustedes después de un par de semanitas por ahí. Y hoy es miércoles 19 de junio para los que no lo sabían. Y estamos en esta noche en el volumen número 17 y en el tomo 8. Hoy vamos a hablar acerca de el rudimento, diga rudimento, el rudimento del bautismo en agua. Usted sabía que Juan el Bautista fue el que instituyó el bautismo en agua antes de que Jesús comenzara su ministerio y llamaba al arrepentimiento para perdón de pecados mediante ese bautismo que él instituyó. Cuando usted busca en la Biblia, usted no encuentra bautismos en ninguna parte, aunque existieron lo que se llaman abluciones, que son lavamientos. En la ley había muchos lavamientos, abluciones, diga abluciones. Pero bautismo así de sumergir a una persona, eso no existía. Y Juan el Bautista fue el hombre que apareció con eso. De Juan el Bautista se da un reporte bastante amplio. Y Jesús por su boca, cuando habló de Juan el Bautista, dijo que Juan el Bautista era más que un profeta. Inclusive hay una escritura que dice que los profetas profetizaron hasta Juan, precisamente. Como diciendo, Juan selló con broche de oro el surgimiento de todos los profetas de la antigüedad. Juan fue el último. Ahora, Jesús por su boca también habla de Juan el Bautista y dice que no hubo un hombre nacido de mujer como Juan el Bautista. ¿Lo han leído? De Juan el Bautista se dice que nació lleno del Espíritu Santo. Cuando la mamá de Juan el Bautista, Elizabeth, y María, la madre de Jesús, se encontraron, dice que las dos criaturas que estaban en esos dos vientres brincaron. O sea, Juan el Bautista y Jesús se conocieron antes de nacer. Y es algo interesante. Mire, cuando usted tenga tiempo, lea ese relato que nos habla Lucas acerca de Juan el Bautista. Entonces él instituyó esa práctica del bautismo en agua, y yo quisiera que en este día tú me acompañaras a esas dos escrituras que hablan un poco de eso en el primer renglón de hoy, que es el origen y el llamado al bautismo. Quiero tomar esta oportunidad para saludar a los hermanos que están en Facebook Live, a los hermanos que están en Buenos Aires, Argentina. Ellos en esta noche tienen este mismo panfleto que tiene usted aquí y ellos están atentos, escuchando la instrucción. También saludos a los hermanos de Sacramento, California, los hermanos que están en España y el resto de las personas que nos están viendo a lo ancho y a lo largo de la red social Facebook. Mateo capítulo 3 versículo 1, para comenzar y hablar un poco acerca de esto, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, oiga lo que dice Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Verso 4, para que veas más o menos el wardrobe, el vestido que usaba Juan el Bautista. Mira qué excelente este smoking. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello. ¿Cuántos aquí han estado cerca de un camello? Yo me paré al lado de uno de ellos y oiga, es una experiencia. Pues él estaba vestido de pelo de camello, así que no vayas a creer que él olía a Oscar de la Renta. Nada al respecto. Luego dice, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida, oye el menú de lo que comía este hombre. Su comida era langostas. Estas no son langostas de la playa. Lobster. Esto era grasshoppers, langostas de tierra. ¿Cuántos aquí se han comido una langosta frita? Cuando usted dé su viajecito allá
a los países del este le van a dar todo tipo de insectos fritos porque allá se come todo eso. Pues Juan comía langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, haciendo ¿qué? Confesándose. Fíjate, Juan el Bautista llamó a bautizarse para perdón de pecados. ¿Usted había escuchado eso alguna vez? Nunca se había oído. En la ley el sacerdote ofrecía un sacrificio por los pecados de ignorancia. Diga, de ignorancia. Hay gente que piensa que el sacerdote ofrecía un sacrificio allá en el viejo pacto por todos los pecados y los adulterios y las fornicaciones que la gente hacía. No, para esos pecados había una retribución que era apedrear o matar a la persona que hiciera algo así. El sacrificio, explica el escritor de Hebreos, era por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Ok? Entonces, una vez al año, pues supuestamente el sacerdote hacía un sacrificio, la chequina de Jehová bajaba, lamía la sangre que él ponía sobre el propiciatorio de oro del arca del pacto, y entonces el sacerdote salía contento y le informaba al pueblo que el sacerdote que el sacrificio había sido aceptado y que el pecado había sido quitado. Y eso se hacía todos los años. Y llegó un momento que el profeta, cuando habla de Dios, dice que Dios se cansó de la sangre de sacrificios, ya le apestaba eso. ¿Ok? Ahora, vamos a ver este mismo relato, pero por el doctor Lucas. Vamos a Lucas. Lucas 3, versículo 7, dice: y decía a las multitudes, yo la tengo aquí, me digo. Decía a las multitudes que salían para ser bautizadas a él, mire lo que les decía: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos. O sea, Juan el Bautista tenía un espíritu similar al espíritu de Jesús, porque él como que le leía la mente a la gente. ¿Se acuerdan a Jesús que decía: ¿por qué caviláis entre vosotros? ¿Por qué estáis pensando en esto? Pues aquí yo lo miro a él y tiene un parecido con Jesús. Dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y él respondiendo les dijo: oiga la lección de este hombre. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo, dé al que no tiene. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Los publicanos eran los que trabajaban para el IRS. Y los del IRS, usted sabe que es bien complicado transar con esa gente. Cuando una persona que trabaja para el IRS viene y te saluda, tú piensas que tiene un bill en el bolsillo y que lo va a sacar para adelante. Y entonces llegaron los publicanos y dice que vinieron para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: oye esto, no exijáis más de lo que está ordenado. En otras palabras, no le roben a la gente. Si usted quiere saber cómo eran los publicanos, hable con Zaqueo, uno bajito, él era más bajito que yo. El Zaqueo dice que le robaba a la gente en los impuestos. Entonces dice, también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Parece que a los soldados no le pagaban mucho, es como a la policía. Y entonces ellos a lo mejor se oían riñendo en las esquinas: no, lo que nos pagan
que es una miseria. Y aquí Juan el Bautista está dándole consejos a cada persona de cómo conducirse en su vida. Estos consejos todavía son aplicables hoy. Usted debe aprender a contentarse con lo que usted tiene. Usted debe de estar tranquilo con lo que usted tiene. Si no le gusta, entonces busque la forma de mejorar, de levantar bandera y de buscar algo mejor. Pero no simplemente se queje, haga algo al respecto, ¿verdad? Dice después el verso 15, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan el Bautista sería el Cristo, respondió Juan diciendo: a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene tras mí, uno más poderoso que yo es, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y aquí hay un detalle que tú no lo puedes pasar por alto y que debes de recordarlo, porque este detalle es el que comienza a desarrollar el estudio de esta noche. Dice: este que viene os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Noten que ahí Juan el Bautista identifica su bautismo, pero dice que después de él viene otro que va a bautizar no con agua, sino con fuego. ¿Usted sabe que el agua es todo lo contrario al fuego? ¿Con qué se apaga el fuego? Fíjese, una vez cuando Jesús ahogó a la raza humana por 40 días y 40 noches en lluvia, después de la lluvia sacó un arco iris y juró que jamás los volvería a destruir con agua. Lo que la gente no sabía era que entonces los iba a destruir con fuego. ¿Sí o no? Y entonces usted sabe que hay pasajes en la Biblia, por ejemplo, el pasaje de Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades que fueron destruidas por fuego con azufre. Y hay unas profecías bíblicas que hablan acerca de un fuego purificador que vendrá. Obviamente usted no tiene que preocuparse, porque cuando ese fuego venga ya usted va a estar transformado, y de eso no vamos a hablar esta noche. Vamos a la parte 2 para hablar un poco de la práctica del bautismo que continuó, porque mire, Juan el Bautista dijo que él lo hacía con agua, pero el que venía detrás de él lo iba a hacer con fuego, ¿sí? Ahora aquí vamos a utilizar varios pasajes para ver si la práctica del bautismo en agua siguió vigente. Vamos a ver eso. Marcos capítulo 16, versículo 15, y después que lo leamos yo le voy a decir un secreto, ¿ok? Y les dijo, y si usted busca su Biblia, todas sus Biblias tienen esto que vamos a leer. Les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere ¿qué? Bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Vamos a ver el verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Yo no voy a tomar una mano en la serpiente. Yo creo que el Señor me dice toma, le digo no, Señor, perdona, hasta ahí llego yo. Tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y entonces, cuando usted lee esto, usted mira aquí que hay como una fuerza sobrenatural. Pero también en este pasaje hay una condición que yo no pienso que está correcta, y es que dice que el que creyere y fuere bautizado. Entonces nos pusimos a investigar y a investigar. Su panfleto tiene una parte de notas a la parte de atrás. Yo pienso que usted debe de escribir esto que le voy a decir ahora. Agarre su pluma y escriba. Marcos 16, en los originales, termina en el verso 8. El verso 9 al final, al 18, no aparece en los originales.
Y porque estamos en el aire, no le voy a decir cómo fue que pasó eso, pero al final en la pregunta y respuesta, que estamos fuera del aire, yo le puedo decir. No aparece. Marcos 16 solamente aparece hasta el verso 8. El 9 no lo busque, que no aparece en los originales. Porque cuando yo veía esa declaración de que coger serpientes en la mano, de que el que creyera y fuera bautizado, decía, pero un momentito, y entonces si no me bautizo. ¿Alguien conoce aquí a alguien que no se bautizó y llegó al paraíso? Ya te lo dije, el ladrón de la cruz no se bautizó, y ahorita lo vamos a ver. Pero fíjese, estas son escrituras que si usted no estudia y no analiza, usted va a leer todo lo que dice. Mire, en la Biblia hay un montón de pasajes que tienen información que sencillamente no aparece en los originales. Y usted y yo, pues la mayor parte de las Biblias que tenemos son Biblias, es muy posible que usted tenga una de Cipriano de Valera del 1960, que proviene de la versión Valera de 1569, o de una Casiodoro de Reina, y esas Biblias fueron las primeras que se implementaron, y en esas Biblias hubieron muchos cambios, muchas adiciones y muchas sustracciones. Hubieron cambios, que quizá un día vamos a hacer un estudio para hablar un poco de eso. Ahora, vamos a ver otro verso que está en Hechos, el capítulo 2 y el versículo 38. Dice, Pedro les dijo, oye lo que dice Pedro ahora, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? El don de los pecados. Ahí inmediatamente a mí las antenas se me paran, porque me tengo que bautizar para que me perdonen los pecados. Y ahorita vamos a entrar a otros terrenos un poquito turbulentos. Pero hermanos, lo único que perdona pecados, lo único que limpia pecados, no es el agua. Un profeta una vez escribió en la palabra y dijo, aunque te laves con sal de lejía. Oye, eso era el sal de lejía. Eso arde, eso es como el jabón limpión de Puerto Rico. ¿Se acuerdan del jabón limpión? Azul, que tú comprabas un bloque de, quizá en sus países de Centroamérica y Suramérica, un pedazo de jabón. Azul. Dame 10 chavos de jabón. Y lo que usted lavaba con eso le arrancaba la mancha que tuviera. No sé cuál usaban en Cuba. Pero fíjense, el profeta dijo, aunque te laves con sal de lejía, tu pecado está delante de mí. Ahora imagínate tú un bautismo con agua. ¿Me estás entendiendo? Entonces, cuando miras el bautismo como una práctica para perdonar pecados o para limpiar pecados, yo empiezo a cuestionar esa agua. Porque lo único que limpia tu pecado, lo único que limpió tu pecado, fue la sangre poderosa de Jesucristo. No hubo ningún otro agente que pudiera limpiar tu pecado. Y dice la palabra que la sangre de Jesucristo, cuando cayó por tierra, dice que hablaba más fuerte que la sangre de Abel. Usted sabe que Abel, el hermano de Caín, fue el primero que mataron en la Biblia, y dice que cuando le dieron el fuetazo que le dieron su hermano, la sangre cayó en tierra, y era tan poderoso el misterio de la sangre que cuando Jehová Dios se encuentra con Caín, le dice, oye Caín, ¿dónde está tu hermano? Y el muy malcriado le dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y Jehová Dios le dice, ¿sabes que la sangre de tu hermano está clamando a mí? Cuando la sangre cayó en tierra, empezó a clamar justicia delante de Dios. Pero la sangre de Abel solamente pedía justicia por él, porque fue el único que mataron. Pero cuando el escritor de Hebreos habla de la sangre de Jesucristo, dice que la sangre de Jesucristo clama mayor que la de Abel, porque no clamaba por un solo pecado, sino por los pecados de toda la humanidad. Entonces, cuando miramos esto, nos damos cuenta que un poquito de agua
no tiene el poder para limpiar tu pecado. Pastor, ¿y por qué Juan el Bautista lo hizo? Porque fue un llamado de fe, preparando el camino para el que venía, que lo iba a hacer como tenía que ser. Y desde el principio Juan lo dijo: yo no soy digno ni de desatar la correa del calzado del que viene detrás de mí. Y ustedes saben cómo terminó Juan el Bautista. La cabeza de él terminó en un plato, porque Herodías, la bailarina, pidió la cabeza de Juan el Bautista, y la pobre cabeza de Juan el Bautista terminó en un plato. Hay un pasaje que a mí me causa mucha tristeza en la Biblia, y es que dice que cuando a Juan el Bautista lo arrestaron y lo apresaron, en un momento como que perdió la fe y flaqueó. El hombre más poderoso que mujer en la tierra había parido, dice que le mandó a decir al Señor: vete, pregúntale si en verdad Él es el Mesías o esperamos a otro. Porque en tu vida llegan momentos a veces que tú dudas hasta de Dios mismo. ¿Te pasa? Me pasa a mí también. Llega momentos que tú dices: ¿dónde está Dios cuando yo estoy pasando por todo esto? ¿Acaso no ve Dios la angustia en la que estoy? ¿Te ha pasado? Dime que sí, porque a mí me pasa también. Y fíjate, Jesús le mandó a decir: vete, dile a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, y hasta los pobres es anunciado el Evangelio. Porque el Evangelio es un asunto sencillo. Tú sabes que el Evangelio es un mensaje sencillo. El Evangelio no es un mensaje complicado. Hay predicadores que convierten el Evangelio en un estudio de la estructura molecular de la vida, cuando en realidad el Evangelio es lo más simple que hay. Y el Evangelio que tú y yo predicamos debe de ser simple. Y aquí Pedro dijo: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y cuando usted lee un verso como ese, usted tiene que comenzar a analizar con cuidado, porque si usted mira eso y usted lo hace parte de su teología, usted puede meterse en problemas. Ahorita vamos a ver que el Espíritu Santo no es hablar en lengua y dar vuelta. El Espíritu Santo no es contorsionarse ni hacer todo tipo de cosas. La experiencia de recibir el Espíritu Santo es una que sencillamente Dios lo hizo, un acto posible y realizado en cada uno de sus hijos. Véase o no véase la señal. Es una realidad. Diga realidad. Hay cosas en la palabra de Dios que son realidad. Dios no necesita demostrar nada. Mire, una de las cosas que menos Dios hace es demostrar. A Él no le interesa si la gente lo cree o no. Créelo por fe y recíbelo. La palabra de Dios es así. La palabra no anda detrás de ti tratando de convencerte. No, la palabra está clara en blanco y negro. Tú la recibes en tu corazón, tú la crees, la haces tuya, y todo lo que dice esa palabra, que es para ti, te llega. Amén. Gracias. Pero no estés poniéndole vellones de lana al Señor, porque a Dios no le gusta eso. Eso lo hizo Gedeón allá, pero no lo hagas. Cree en su palabra. Cree ciegamente. Ahora, Hechos capítulo 8, versículo 35, para ver si esta práctica continuó. Porque el asunto con esto es que el bautismo en agua se suponía que llegara a su final, pero se siguió practicando aún después que Jesús resucitó y se fue al tercer cielo. ¿Y qué pasa? Que se siguió haciendo, y tengo que decir con mucha tristeza, que 21 siglos después todavía estamos aquí haciéndolo, mojando y bautizando a gente que ya Dios nos bautizó con el Espíritu Santo y fuego. Hay creyentes que si tú no lo bautizas se mueren. Una vez a la iglesia llegó uno: pastor, yo quiero que usted me bautice.
Me acuerdo de ese caso. Le dije, pero es que mira, el bautismo en agua fue una sombra. Diga sombra. Fue una sombra del bautismo que iba a venir. El bautismo en agua era como la circuncisión del antiguo pacto allá, ¿se acuerdan? Que todo varón que naciere será circuncidado al 8º día. Y se hizo hasta Abraham, antes de la ley, realizó la circuncisión. Pero hermanos, ¿cuál era el propósito de la circuncisión hecha a mano? Era una sombra también, era un símbolo de la circuncisión que nos iba a llegar a nosotros, que ahora todos, hombres y mujeres, dice la palabra, que hemos sido circuncidados con una circuncisión no hecha a mano, que consistió en echar de ti el cuerpo pecaminoso carnal para Dios poder verte perfecto. Amén. Y aunque tú vives en el cuerpo, Dios te ve perfecto porque Él circuncidó tu espíritu de tu cuerpo. Ese era el propósito de la circuncisión. Pastor, ¿usted tiene coraje? No, yo me siento más bien. Entonces dice Felipe, este es el caso de Felipe, con el funcionario de la reina de Candace, que oyó al espíritu que le dijo, acércate a ese carro, y él se acercó, y dentro había un etíope. Ese es un moreno, posiblemente era un moreno de una estatura alta, un hombre funcionario con una posición de servir a la reina. Y dice aquí el relato que Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, lo que me deja dicho a mí que Felipe también le habló del bautismo de Juan el Bautista. ¿Sí o no? Porque miren lo que sucede en el verso 36. Aquí hay agua, le dijo el eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? Versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Parece que el evangelio de aquel entonces era que cuando te ofrecían bautizarte, te decían, dilo en tu boca, creo que el Jesucristo el Señor, Él es el Señor, y recibo al Señor con este bautismo. Bueno, no te vayas muy lejos. Yo fui bautizado en agua por allá en la sinagoga, en la 125 en Nueva York. Una noche de invierno, gracias a Dios que el agua del bautisterio estaba caliente. Y allá con la batola blanca pasé y me bauticé, me mojaron. Yo pensaba que yo iba a sentirme diferente, porque hay gente que juran que después que se bautizaron, ellos nacieron de nuevo. Porque en las clases de los catecúmenos, ¿se acuerdan de esa palabra? Sí. Catecúmenos era la lección que le daban a la gente antes de bautizarlo. Le decían, mira, te vamos a bautizar cuando te metamos en el agua, eso significa que te sepultamos. Y tienes que asegurarte que hasta la cartera sea bautizada. Le dijeron eso, ¿verdad? Porque habían creyentes que se bautizaron pero no habían bautizado la cartera, y eran unos diezmeros y ofrenderos bien flojos. Entonces el pastor se te aseguraba y te decía, tienes que bautizar la cartera también. Y entonces te bautizaban y decía, cuando te metan al agua, cuando te saquen del agua, eso significa que tú resucitaste y ahora tú eres una nueva criatura con el Señor. Y del bautismo para allá, tú eres otra persona. ¿A cuánto le enseñaron eso? ¿O fue a mí solamente? Amén, amén. Hay uno que se bautizó 7 veces. Y ya yo lo veía, y lo veía mojado ya, de tanto que lo habían bautizado. Entonces, esa práctica del bautismo en agua lo que hace es que crea una euforia innecesaria en la persona, bajo el creer de que con una práctica literal hay un efecto espiritual. Y eso no trabaja, eso no funciona en el nuevo pacto. Entonces, ahí llega Felipe y bautiza a el etíope,
Y entonces después de eso lo bautizó. El etíope se montó en su carro y le dijo al driver, home James. Y Felipe se quedó en una esquina y de ahí dice que el Espíritu lo arrebató y lo llevó a un sitio que se llamaba Azoto. No fue que lo azotaron. El Espíritu lo transportó y lo llevó a una ciudad que se llamaba Azoto. Ahí termina ese pasaje. Pero mi punto es que en el mensaje de la enseñanza apostólica pedrina existía la enseñanza de que tú tenías que bautizarte en agua, porque si tú no te bautizabas en agua, tú no estabas salvo. O para salvarte y para perdón de pecado, tú tenías que bautizarte. ¿Cuántos creen así? Tú sabes que hay personas en este siglo que todavía creen que si no se bautizan se pierden, porque el verso dice el que creyere y fuere bautizado, y no aparecen los originales. Vamos ahora a entrar a la tercera parte para respirar un poquito, porque ya sé que tú estás exasperado con esto. La tercera parte, Pablo explica el bautismo. Vamos a ver qué Pablo dice del bautismo. Y dicho sea de paso, hay un verso que no lo incluí aquí. Alguien lo puede buscar por ahí, me lo dice ahorita, cuando dice que Pablo dijo que Dios no me mandó a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Me lo dicen ahorita. Romanos capítulo 6, versículo 4, para ver la explicación paulina del bautismo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces, cuando usted lee un verso como ese, usted, pero pastor, ahí dice que sí, que nos bauticemos, porque cuando caemos en el agua y salimos es como que resucitamos. No, mira la explicación. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mira el verso 5. Sabiendo esto, y esta es la parte que hay que saber claramente, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Cuando usted ve un verso como este, entienda que de lo que Pablo le estaba hablando a los romanos era de que cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz, nosotros posicionalmente, diga posicionalmente, fuimos crucificados con Él. Por eso que una vez Pablo dijo por su boca, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Estaba hablando de esto. El viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado, oye bien, sea destruido. Esto no ha pasado todavía. Todavía usted anda con el cuerpo de pecado encima. Lo que se te manda es a que no lo presentes como un instrumento para el pecado, ¿ok? Vamos a ver un verso y María, después volvemos aquí. Quiero que vayas a Romanos capítulo 6, versículo 12. Solamente para ayudar en este detalle, porque esto es importante que usted lo entienda. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en su concupiscencia. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hay un llamado a que tú no dejes que tu cuerpo se vaya a la deriva, ¿ok? Ahora volvemos al verso 4 o al 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Eso quiere decir que cuando Él murió, posicionalmente tú moriste con Él. ¿No es eso un bautismo? Porque en el bautismo te enseñaron que cuando te metían al agua, tú morías, ¿sí o no? Correcto. Ahora aquí dice, fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en lo de su resurrección. La resurrección tuya todavía no ha ocurrido, la del cuerpo, pero la de tu espíritu ya tú estás completo en Él. Amén. Verso 7, verso 7.
Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos aquí han sido justificados del pecado? Amén. Todas las manos arriba. Si tú fuiste justificado del pecado, tú moriste. Porque tú no puedes ser justificado sin haber muerto. ¿Entiendes el verso? Cuando Él se murió, tú te moriste juntamente con Él. Y cuando Él resucitó, ahí está el bautismo de su muerte, tú también resucitaste con Él. ¿Ves el punto? Vamos a otra escritura. Porque mira, lo de la muerte y lo del bautismo hay que entenderlo. Una vez los discípulos a Jesús le preguntaron algo. Mira Marcos, ahí en tu panfleto, Marcos 10, versículo 38, dice: entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con el que yo también soy bautizado? Esto fue una realidad. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos todos murieron en muertes horribles. Los 11 discípulos, los 12, porque Judas también se ahorcó, y dice que cuando las sogas lo aló, se partió en dos. Se partió en dos cuando la soga, el jalón que dio. Yo creo que Judas estaba un poquito sobrepeso. ¿Ya has visto las personas cuando las ahorcan, que cuando cae el cantazo que da, a muchos se les rompe la nuca, otros son decapitados dependiendo la distancia del nudo y de la soga donde lo pongan? En la antigüedad, cuando ahorcaban a la gente, por ejemplo en Francia en el año 1500, cuando los ahorcaban era una plataforma bien alta, y cuando a la persona lo empujaban, la persona caía en ese vacío, y era una distancia bastante fuerte. Y cuando la soga tiraba de la persona, el jalón que daba era tan fuerte que algunas personas a veces se partían. Judas se partió en dos. Los 11 discípulos, dice la Biblia, que murieron aserrados, murieron decapitados, murieron quemados, acabaron con ellos. Y eso es lo que Jesús le está diciendo aquí. Jesús les dice: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Oye lo que ellos contestan. Ellos dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, vosotros también van a ser bautizados. Estaba hablando de la muerte de cada uno. Lo que yo quiero que tú entiendas es que cuando se habla del bautismo de Jesús, se está hablando de la muerte de Jesús. Amén. La muerte física de Jesús. Y cuando la muerte física de él ocurrió, tú quedaste identificado posicionalmente con esa muerte, y desde entonces tú eres un muerto vivo. Amén. Desde entonces tú eres un santo inmundo. Diga: yo soy un santo inmundo. Sí, porque tú por dentro estás perfecto, y por fuera hay que tener cuidado contigo. Y conmigo también, para que no te sientas mal. En Mateo 28, 19 aparece exactamente lo mismo, que no lo vamos a poner en pantalla. Ahora quiero que vayas conmigo a Efesios, el capítulo 4, y en el versículo 1, para ver un relato de la unidad que Pablo habla de Jesucristo y de la iglesia. Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Verso 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar. Y aquí es donde tú tienes que poner atención ahora, porque ahora él va a explicar lo que es la unidad del Espíritu. Diga: unidad del Espíritu. Mira, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora va a explicar de dónde viene esa unidad. Versículo 4: un cuerpo. La iglesia es como un cuerpo.
Cuando Él se mira, Jesús se mira, el cuerpo de la iglesia somos todos nosotros, somos parte de su cuerpo. Él dice que nosotros somos miembros de su carne y de sus huesos. La iglesia es el cuerpo de Jesús. Aquí, ¿cómo sucedió eso, pastor? Mediante el bautismo en muerte. Cuando Él murió, a ti te unificaron con Él. Y en ese momento, no solamente eres un cuerpo con Él, sino que también eres un espíritu con Él. ¿Tú sabías que tú eres un espíritu con Él? Eso significa que el Espíritu de Dios vino a ti. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Se unió a ti y los dos se hicieron uno, y ya nada los puede separar. Ni lo alto, ni lo bajo, ni profundidades, ni principados. Nada te puede separar del amor de Jesucristo. Así es como tú andas, fundido con Él. Hay gente que está fundido en otros aspectos, pero tú andas fundido con Él. Tú eres uno con Él. Aquí lo cantamos. Pues soy uno contigo. Somos uno con Él. Un espíritu. Como fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Y oye lo que dice el verso 5. Un Señor, que es Jesucristo. Una fe, que es la fe de Jesucristo. ¿Y cuántos bautismos? Un bautismo. Es un solo bautismo. Si tú crees en el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo, ¿cuántos bautismos tú tienes? ¿Y cuántos Pablo dice que la unidad del Espíritu? ¿Cuántos bautismos hay? Uno. ¿Es un solo bautismo? Pastor, ¿y qué hago con el bautismo de Juan el Bautista? Él hizo eso en lo que el hacha iba y venía, pero ya el hacha vino y se fue. Ahora tú estás bautizado en el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué nos dice la palabra en cuanto a esto? Porque es que, pastor, eso lo dijo Juan el Bautista y Jesús se bautizó y toda esta gente hicieron eso. Eso nos lleva a la parte 4, que es el llamado a dejar los rudimentos. Hebreos capítulo 6 versículo 1. Por tanto, manteniendo aún, Dejando. nota que ahí dice dejando ya los rudimentos de la doctrina de quién. ¿De la doctrina de quién? De Cristo. Que yo deje los rudimentos de la doctrina de Cristo, pastor. Pero es que yo amo a mi Cristo tanto y Él me enseñó todo eso. ¿Cómo yo voy a dejar los rudimentos de la doctrina? Ahí te dice que dejes los rudimentos de la doctrina de Cristo y que vayas adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, y agárrate, y de la doctrina de ¿qué? Bautismo. Ya no hay doctrina de bautismos. La doctrina ahora es un bautismo. Diga, un bautismo. Es el del Espíritu Santo. Es el bautismo verdadero. Lo que Juan enseñó era una sombra de lo que vendría, que ya llegó. Tú estás bautizado ya. Pero si tú vienes un día y me dices, pastor, yo como que no me siento, me tengo que bautizar, yo te llevo a la playa y te hundo en el agua para que te bautices y te tranquilo. Pero tú no necesitas eso. Tú no necesitas bautismo en agua. ¿Qué hace uno cuando uno hace una aspersión o una inmersión de agua en una persona? ¿Qué es lo que tú haces? Bajas a un bendecido y subes a un bendecido. Y si es un hijo de perdición, mojaste al hijo de perdición y salió fuera, no como nueva criatura, salió como un hijo de perdición otra vez. Obviamente, eso nosotros no lo sabemos. Pero la doctrina de bautismo es uno de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Por eso dijimos, el tema de hoy es el rudimento del bautismo en agua. Pastor, ¿y qué es rudimento? ¿Es una cosa mala? No, rudimento es como un primer grado. Con el primer grado te enseñaron 1 más 1, ¿sí o no? 2 más 2. Pero el segundo grado, ¿siguieron con el 1 más 1?
No, ahora era 1 por 2, 2 por 3. Las cosas fueron ya evolucionando por causa de que los rudimentos fueron necesarios para tú llegar a la madurez. Cada vez que tú pasabas de grado, con excepción de Alberto, que tenía 15 años y estaba conmigo en primer grado. Iba a decir un chiste, pero no lo voy a decir. De todos modos, el rudimento es necesario porque es el primer grado. Pero después que pasa el rudimento viene el segundo grado, después viene el tercer grado. Por eso el verso te dice, dejando los rudimentos, vamos adelante a la perfección. Te dice, ¿lo ves ahí? Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. El bautismo en agua fue un fundamento primario para enseñar algunas cosas. Pero ya yo no puedo estar bautizándote en agua. Yo no puedo estar hablándote a ti de arrepentimiento a esta hora. Pastor, entonces no me arrepiento. Si ofendes a tu mujer o a tu marido o a tu vecino o a tu hermano, arrepiéntete y pide perdón. Pero con Dios no puedes arrepentirte porque ya Él te reconcilió con Él y ahora lo que falta es que tú aceptes la reconciliación y sigan en paz los dos. Hay personas que cada vez que cometen un pecado piensan que pierden la salvación. Por ahí viene un temita de eso ya, prontito. Entonces todo el tiempo un pecado les cambia la posición de salvo y los lanza al infierno otra vez. Y entonces ya están magullados porque lo metieron al infierno, lo sacaron del infierno, lo metieron al infierno. Y no es así. Eso me ¿recuerdas el hombre que fue a una ferretería a comprar una bombilla? Y el dueño le dice, ¿de cuántos watts la quiere? Le daba la de muchos, porque la voy a prender, la voy a apagar, la voy a prender, la voy a apagar. Y los cristianos andan perdiendo la salvación. Me reconcilio con el Señor, perdiendo la salvación. Y así andan toda la vida perdiéndose. ¿Cuántas veces te perdiste tú conmigo? Yo me perdí un montón de veces. Y llegaba y hacía otro pacto con el Señor. Señor, perdona mi pecado. Entonces eso era volver a los rudimentos. Al paso 1, otra vez 1 más 1, Señor, 1 más 1, 2 más 2, Señor. No, tú no puedes andar en esos juegos. Ahí en tu panfleto, a la parte de atrás. Tú no lo sabías, pero yo sí. Lecturas auxiliares, nota número 4. Colosenses 2:10. Mira lo que dice Colosenses 2:10. Dice que estás ¿qué? Estás completo en Él. Mira lo que dice Gálatas 3:27. Todos los bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Esa es la posición tuya y de la mía ahora mismo. Colosenses 2:20. Si habéis muerto con Cristo, ¿por qué os sometéis a mandamientos de hombres? Ya tú moriste con Él y ya tú resucitaste con Él. Número 4. Colosenses 1:28. Tenemos que presentar a todo hombre y a toda mujer perfecto en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque lo estás. Amén. Tú estás perfecto. Por eso te bautizaron con el Espíritu Santo. Yo a veces pienso en la gente y digo, ¿cómo un bautizado con el Espíritu Santo, que se hizo un espíritu con él, va a estar en una posición de imperfección? Dios no trabaja con la imperfección. Él tuvo que perfeccionarte con una sola ofrenda. Y tú estás perfecto, ¿viste? Créelo. Colosenses 1:28 y Lucas 23:43. El ladrón de la cruz no necesitó el rudimento del bautismo en agua, porque si fuera como dice ahí el versículo aquel que no aparece en los originales, el que creyera y fuera bautizado. Espérate, ladrón, tú no fuiste bautizado, no vas para el cielo. Pónmelo ahí, Hebreos capítulo 10 y versículo 14. Mira cómo dice Hebreos 10:14. Y esto le aplica a todos los bendecidos del Señor.
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así estás tú, bautizado en el Espíritu Santo, sin necesitar ningún rudimento. Tú no necesitas bautismo en agua. Amén. Tú no necesitas nada para mejorar la posición que ya Dios te dio. ¿Podrás tú ser más salvo que lo que Dios te hizo? ¿Podrás tú ser más perfecto que lo que Dios te hizo? Lo que hay es que velar al mostrito este. ¿Oíste? Levántate y vélalo. Desde por la mañana vélalo. Porque hasta que no te lo quiten, tú lo tienes que velar. Ese es el estudio en esta noche del rudimento del bautismo en agua. Gracias por la atención prestada a los hermanos del aire y muy bendecidos y buenas noches.